Este curso está muy interesante porque se ha dado de varias formas diferentes, en varios foros, ¿no? Hemos estado todos juntos, ya también mandamos una clase grabada y ahora estamos, pues, ahora sí que en el espacio donde podemos participar, donde podemos preguntar, donde podemos participar. Vamos a darle gracias a Dios en este momento por este espacio y vamos a, pues sí, a empezar a continuar con esa clase que nos enseña muchísimo, porque muchos de los hijos de Dios y muchas personas se preguntan el por qué cuando soy hijo de Dios no puedo cambiar o por qué la vida sigue exactamente igual que antes de conocer a Cristo Jesús e inclusive el tema del estancamiento, ¿no? ¿Por qué siempre estancado? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo avanzar al siguiente nivel? ¿Qué me está frenando en la vida para tomar mis sueños? Y entonces estamos analizando un poquito respecto al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, ¿cuántas veces Dios no los retó para que pudieran tomar sus sueños? Sin embargo, ellos no los podían tomar. Entonces, este es un tema que me apasiona, me gusta muchísimo. Estos materiales yo los he juntado y les aclaro, hago la mención, no son materiales propios, son materiales que he estudiado y nos basamos mucho en así que la biografía es Joyce Meyer con Mentalidad de Desierto. Yo hago su mención porque pues prácticamente de ahí he sacado los materiales que estamos estudiando y me gustaría que como iglesia los analizáramos. Entonces, vamos a participar también. Si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen preguntas respecto a este tema, vamos a buscar que sea un tema no pesado, pero es un tema en el que podamos aprender. Estos temas no sirven si únicamente se quedan en nuestra mente, como tenemos la gran parte de la Biblia en nuestra mente, tiene que bajar al corazón. Y yo creo que ese es el reto más fuerte que Jesucristo le puso a sus discípulos, ¿no? Que lo que han aprendido de los profetas en ese momento, que era lo que se encontraba escrito, la Biblia no estaba como hoy, sino estaban los profetas, estaba el Antiguo, bueno, no el Antiguo Testamento, estaba la parte del Pentateuco. Ahí podemos encontrar cómo el pueblo de Dios siempre ha tenido de qué estudiar, de qué llenarse, sin embargo, nunca han logrado que ese cambio se dé al 100% en sus vidas. Entonces, son personas que se encuentran estancadas, son personas que siempre se encuentran frenadas, son personas que nunca llegan al siguiente nivel. Y si tú eres una persona de repente que te identificas con ese estancamiento, con ese tope, con ese muro que no te deja llegar del otro lado, es completamente necesario que te pongas a estudiar esta parte de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que habla a nuestro corazón. Dios siempre te va a retar, siempre, siempre te va a retar a más. Si tú piensas o tú crees en un Dios pacífico completamente que te quiere en una hamaca con un coco descansando y que ese es el evangelio que muchas personas piensan que es, estás equivocado. El mismo Jesucristo siempre estuvo haciendo más allá y más allá y llevando a sus discípulos a creer, ¿no? Metiéndolos a una tempestad tal vez y llevándolos, estirando su fe, porque eso realmente es lo que estamos haciendo, estirando nuestra fe, buscando que la fe llegue más allá de donde llega normalmente, porque lo que queremos es ir un paso más allá. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a pedirle que nos enseñe, vamos a pedirle que sea Él el que nos diga qué es lo que quiere que en este momento se quede en nuestro corazón. Padre mío, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y te pedimos que seas tú el que nos enseñe, que seas tú el que nos guíe y que nos muestres qué área de nuestro corazón necesita cambiarse porque vivimos en una mentalidad tal vez que no nos deja llegar a esa meta que tienes para nosotros. Dile, yo quiero la meta que tú tienes para mí. Toca tu corazón, tómate unos segundos y dile, Espíritu Santo, yo te pido que entres a mi corazón y me hables habla en mi espíritu. Enséñame lo que quieras que aprenda y llévame a un lugar más alto del que yo pueda imaginar. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, estamos leyendo que el pueblo de Israel fue tomado cautivo. Cuando el pueblo de Israel fue tomado cautivo, él tenía pues que salir libre porque era el pueblo de Dios. Entonces, cuando Dios los lleva a ser libres, ellos ya tenían que pensar diferente, actuar diferente y estábamos viendo la clase pasada que verse distintos.
Y el problema con ellos es que siempre se seguían viendo como cuando estaban cautivos. Duraron tantos años en cautividad que su mente ya pensaba como cautivos, caminaba como cautivos, actuaba como cautivos y les costaba mucho trabajo el riesgo e inclusive constantemente estaban pensando o viendo lo que no podían hacer, preocupándose por lo que todavía no había llegado y en realidad eso a Dios no le agrada. No le agrada que tú te preocupes. ¿Qué es preocuparte? Empezarte a ocupar por algo que todavía no pasa. Y es que ellos no tenían esa mentalidad que Dios quería que ellos tuvieran. ¿Por qué? Cuando tú te preocupas es porque todavía no ha pasado, pero tú ya lo ves como si estuviera pasando. Eso es muy similar a la fe. La fe es creer lo que todavía no es. Es llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Es como un preocuparte, pero diferente, ¿no? Entonces, la preocupación y el miedo es una parte de la fe negativa. Y la fe positiva, en realidad, la fe positiva ya ve las puertas abiertas. La fe positiva ya ve la respuesta a sus peticiones. Y ese es el área en donde muchas personas fallan y no por nada Dios escribió la Biblia y permitió que tú la vieras. Él quería que tú en la Biblia entendieras, como está borrosa, entonces, Él quería que tú en la Biblia entendieras lo que le pasó a su pueblo, porque no era un pueblo cualquiera, era su pueblo, por no entender esto, por no querer pensar diferente. Esto es lo que le pasa a un pueblo cuando no conocen quién es su Dios. Y en muchas ocasiones los hijos de Dios no conocen quién es su Padre, no conocen quién es su Dios. Y mucho de la actividad que Shamash tiene como iglesia es que ustedes, cuando reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, realmente conozcan quién es Dios. No que piensen que conozcan quién es Dios, porque si yo a usted le pregunto en este momento, ¿usted conoce a Dios? Sí, claro, yo conozco a Dios, he leído la Biblia, conozco que Jesucristo vino, nació de una virgen. De hecho, estamos apenas a unas semanas que se conmemoraron esas fechas, que Jesucristo nació, la Navidad, el Año Nuevo, que ya no voy a entrar en detalles de la Navidad, ya hemos hablado mucho de eso, pero la gente cree conocer a Dios porque le han platicado de Dios. Algunos han leído algo, pero en realidad no se han puesto a analizar la palabra, la carne, sacarle el jugo y comerse ese tuétano que va a fortalecer su espíritu. Únicamente lo ven como una historia, como una revista. Ah, ya sé que Dios actúa así. Oye, ¿y Dios crees que puede actuar con poder en tu vida? No, no, eso ya es algo más difícil. Les cuesta trabajo. Entonces, encontramos a un pueblo de Israel que conocía que existía Dios. Ellos sabían que existía Dios y también sabían que Dios los había sacado de Egipto para que tomaran su libertad. Pero ¿qué les estaba obstaculizando para tomar su libertad? Su forma de pensar, su mentalidad. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Mentalidad. En Números 3:27 nos encontramos que dice el reporte, ¿no? Que dieron los espías a Moisés cuando los mandaron a revisar esa tierra de libertad y de prosperidad que Dios les había preparado. Solo tenía un pequeño detalle. Tenía algunos gigantes, tenía frutos enormes, había miel, dice que una tierra que fluía leche y miel, ¿no? Es una tierra, pero rica, una tierra próspera, pero ¿qué creen? Ellos vieron como el granito del arroz, o sea, estaba un kilo de arroz blanco y ellos vieron un granito de arroz negro y dijeron, no podemos. Y esa es a veces la mentalidad que tomamos como hijos de Dios, el decir, no puedo. Y entonces, si tú eres una persona así, tienes que empezar a cambiar el no puedo. O sea, es difícil, pero la Biblia lo dice. En Números 13:27 dice, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir esto? Era una tierra próspera. Era una tierra rica, era una tierra que tenía todo lo que ellos necesitaban. Venían de la pobreza a una tierra que fluía leche y miel, una tierra preparada por Dios para ellos. Cuando uno ve esto, yo estoy segurísimo que cuando ellos escucharon la predicación de Moisés diciéndoles, y vamos a ir a una tierra donde fluye leche y miel, ellos escucharon la predicación y si ellos se pertenecían a una de estas iglesias como la nuestra, donde nos alegramos y creemos firmemente lo que Dios nos dice, gritaron, amén, aleluya, gloria a Dios, qué bueno, una tierra donde fluye leche y miel, es mi tierra, es mía, Dios lo que Dios tiene preparado para mí, y se emocionaron tal vez.
Yo los paso ahora los términos de hoy en día, donde la gente, pues a veces tenemos mucho emocionarnos, ¿no? Ay, qué bonito, y Dios tiene cosas grandes, y Dios te va a sanar, y todos ponemos citas, y todos decimos, sí, declaramos la palabra, Dios va a hacer grandes cosas contigo, y en ese momento crecemos en un momento de algarabía, de emoción, pero ¿sabe algo? Me da gusto que nos alegremos, es importante, pero la fe es un poquito más allá de la emoción. Sí, la emoción es importante. ¿Por qué? Pues porque la fe es algo que tú vas a ir construyendo en ti, ¿no? Lo hemos estudiado, como el rey David que le decía a su alma, a sus emociones, alma mía, bendice al Señor, alma mía, alégrate. O sea, sí es bueno que te alegres porque la fe tiene un lenguaje, pero hay ocasiones en donde solamente lo dejamos al nivel de las emociones, al nivel de, ah, ya me alegré. Y no, la fe tiene una conducta, la fe tiene un comportamiento, la fe tiene un lenguaje que no se habla, que se actúa. Por eso dice la palabra de Dios que la fe sin obras es una fe muerta. Tienes que actuar lo que crees. Tú tienes que caminar en el agua, como le dijo Dios a Pedro, Jesucristo a Pedro le dijo, ven, camina sobre el agua. Y Pedro salió. Después, ¿qué dice? Le falló la fe y se hundió, pero le falló la fe. Es decir, él empezó en fe. La fe te lleva a caminar sobre el agua. La fe te lleva a hacer lo que Dios te está mandando que hagas, no por tus posibilidades, ni por tus problemas, ni por lo que ves, sino por lo que Dios te invita a ver. Entonces dice, efectivamente, Moisés, en esa tierra fluye leche y miel. Tienes toda la razón. Y versículo 28, solo que el pueblo que habita ahí, pequeño detalle, Moisés, en aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos ahí a los descendientes de Anac. Hemos estudiado que los descendientes de Anac son los gigantes. Amalek habita en la tierra del Negev, en la región montañosa. Están los seteos, los jebuseos. Empiezan a decirle todas las razones por las cuales ellos no pueden tomar la tierra. Cómo le están explicando a Moisés cómo Dios se equivoca. Le están explicando a Moisés cómo Dios no entiende, cómo Dios le fallaron las matemáticas, cómo Dios tiene nuestra vida fuera de control, completamente. Esto lo perdió Dios de su radar. Dios no se dio cuenta. Dios estaba distraído. El ángel que Dios mandó para preparar la tierra prometida estaba dormido, era despistado. No se dio cuenta que cuando preparó la tierra prometida nos dejó ahí al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo. Todos esos pueblos eran la razón por la cual ellos no podían entrar, porque eran pueblos poderosos. Decían, ¿cómo voy a tomar esa tierra prometida si ahí adentro están todos estos que se sienten los dueños y que son actualmente los dueños de esa tierra? Y Dios ya me lo dio, pero no le avisó al Jebuseo. Dios ya me lo dio, pero no le avisó al amorreo. Dios ya lo vio y no le avisó al cananeo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque la fe lo que tiene que hacer es romper los argumentos por los cuales tú no puedes lograr algo. Y ahí es donde empieza a cambiar tu mente. Si tú no aprendes a distinguir rápidamente esos argumentos que están en contra de lo que Dios te llama a hacer, entonces muy seguramente esos argumentos te van a desanimar, te van a desinflar y tú vas a decir, no puedo. Tienes que romper los argumentos. Entonces aquí vemos que Caleb hace callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. O sea, aquí vemos un Josué que dice, sí es cierto todo lo que están diciendo, pero nos enseña la palabra de Dios cómo debe de pensar una persona que cree en Dios. Olvídate y deja de ver el por qué no, sube y toma la tierra. Entonces les dice Caleb, olvídense, subamos y tomamos la tierra. Punto. ¿Por qué? No porque seamos más que ellos, no porque sea mentira que son gigantes, no porque sea mentira que esté el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo, el Jebes, o sea, todos los feos dicen, no, tú tienes que subir y tienes que tomar la tierra porque no es por lo que tú hagas, sino porque Dios ya te dijo que es tu tierra. Y entonces, si tú eres de las personas que cree que cuando Dios te dé tu tierra por herencia, la tierra viene libre de impuestos, sin problemas, o sea, yo voy a estar acostado y me van a decir, esa casa es tuya, no va a haber un pero, no va a haber un problema, va a ser completamente sencillo, solamente vas y te metes a ella, pues se oye muy bonito. Pero yo veo aquí en la palabra de Dios que realmente cuando Dios te invita a tomar tu tierra, de pronto en la tierra que te invita a tomar, no se le olvida quitarle a los gigantes,
Se le olvida quitarle al amorreo, se le olvidó quitarle al feo y dijo, ah, esa es tu tierra, tómala. Señor, me estás dando algo que no es. Y entonces entramos de pronto en una falta de fe que disfrazamos de, pues sí, realmente de religiosidad. Y disfrazamos de una fe diferente. La falta de fe a veces la disfrazamos de prudencia. Y entonces yo digo, si este pueblo hubiera sido prudente, hubiera dicho, no, Señor, perdóname, pero ahí hay un fereceo, un jebeseo, un amorreo. Yo no voy a entrar ahí porque ahí hay alguien más. Me voy a esperar y voy a pedirle a Dios que Él los saque. Me voy a esperar y le vamos a pedir a Dios que Él los eche fuera. Dios te está diciendo, toma la tierra, es tuya. A veces hay que ser un poquito más violentos. A veces hay que ir un poquito más allá. Y eso es el mensaje precisamente que Dios quiere que tú entiendas de este pasaje. Porque si no, ¿para qué te escribe? Precisamente que hay pruebas en el regalo que Él te da, que hay situaciones difíciles, pero que tu actitud debe de ser, yo confío que Dios está conmigo. Si tú no puedes caminar así, es muy complicado entonces que tú puedas entender más allá de la Biblia. De entrada debes de saber que Dios no va a buscar tu comodidad. Yo aquí no veo un Dios buscando ni la comodidad de Moisés, ni la comodidad del pueblo, ni la comodidad de Jesús cuando usted lee la palabra de Dios. Tampoco veo un Pablo cómodo, tampoco veo un Pedro cómodo, ¿sabe? O sea, si usted puede entender la esencia de la palabra de Dios, mucho es incomodidad, porque cuando ya ha caído en comodidad, realmente algo está pasando. O sea, Dios quiere tu bendición. Es que Dios ya pagó por mí. Efectivamente, Jesucristo ya pagó por nosotros. El Hijo de Dios pagó por nosotros. Ya no tenemos que hacer más sacrificios. Pero recuerdo muy bien haber dicho, Señor, ellos se quedan en esta tierra y te pido que no los saques de la tierra. O sea, no los saques de aquí, sino ayúdalos, bendícelos, fortalécelos. Y les dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nunca nos dice en ninguna parte de la Biblia, no va a haber problemas. Entonces, parte de la mentalidad que el pueblo de Israel no estaba cambiando, por la cual no podían tomar su tierra, es, no, primero que nada, lo que vimos en la clase pasada, no entender que ellos ya no son esclavos. No entender que su pasado ya no es el mismo que antes. Antes, como esclavos, ellos únicamente se dedicaban a vivir. Ellos no se preocupaban por conquistar tierras. Ellos no se preocupaban por ir más allá, solo por sobrevivir. Quien se preocupaba por conquistar, quien se preocupaba por crecer, por pelear y tomar la tierra que querían obtener era el pueblo de Egipto, los que lo tenían cautivo. Ahora ellos dejaron de ser el empleado, por decirlo así, para ser los jefes, para ser los dueños. Entonces ellos tenían que empezar a pensar diferente. Si tú has estado en alguna empresa en una ocasión, tú no te preocupas, digo, sí, a menos que estés en ventas, ¿verdad? Pero tú no te preocupas si la empresa vendió 20,000, 30,000, 50,000 pesos. Yo estoy trabajando, le estoy dando mis reportes, a mí me tiene que pagar mi quincena y no te preocupas por más. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser empresario, yo quiero ser el jefe, el dueño de mi empresa, yo quiero emprender, empiezas a enfrentar retos y es ahí donde la gente no está lista y como no quieren enfrentar retos, entonces prefieren seguir siendo empleados. Y yo veo aquí que el pueblo de Israel, Dios los llama a ser jefes y prefieren seguir siendo empleados. Ya no quieren, o sea, ¿cómo es posible que yo me tenga que preocupar por el flujo? Porque si tú en algún momento has sido jefe, te vas a dar cuenta, o el jefe, el dueño de tu empresa, mejor dicho, tú te tienes que preocupar por si hay el dinero suficiente para pagar la nómina de los empleados, algo de lo que no te preocupabas cuando eras empleado. Pero hoy que eres el dueño de la empresa, te tienes que preocupar porque se venda lo suficiente y se pague una renta y se pague la luz. Y entonces hay gente que lo ve tan difícil que dice, yo no puedo ser esto, yo no puedo emprender esto. Si Dios lo hubiera querido para mí, no me hubiera metido en tantos problemas. Qué difícil es. A mayor libertad, a mayores privilegios, tenemos a veces mayores responsabilidades. Y una persona que no ha cambiado su forma de pensar no quiere aumentar sus responsabilidades, no quiere pensar como una persona libre, quiere seguir pensando como la persona que está en esclavitud. Y el pueblo de Israel estaba completamente en esa posición. Caleb les dice, no piensen así, ya dejen de pensar como esclavos, vamos y tomemos la tierra. Pero veamos cómo piensa en el versículo 31, estamos leyendo Números
Números 13, versículo 31 dice, pero los hombres que fueron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Y en cuántas ocasiones no nos pasa así? Dios te llama a emprender, a poner un negocio y tú dices, yo no puedo, porque ahorita el SAT, la ley hacendaria está tremenda. Yo no puedo pagar tanto impuesto, tengo que preocuparme por el pago de los empleados. Yo no estoy acostumbrado, siempre me han pagado mi quincena y siempre he recibido mi dinero sin preocuparme. Y entonces, ¿me estás retando a llegar a más? No, no, yo me imagino que ser un director es sentarme, ver que todos trabajan y yo recibir el dinero, porque es así como siempre lo he visto, pero eso es lo que tú crees, eso es lo que tú has percibido. Cuando ya estás entrando a un privilegio más grande, estás llamado a un reto más grande. Entonces, los hijos de Dios, esa es la parte en la que debemos de crecer. Tú no tienes que ser un gran guerrero. Tampoco tienes que ser un gran luchador, tampoco tienes que ser un gran economista, no tienes que ser un hombre completamente deportista y guapo, no. Tú tienes que ser una persona que entienda que el guerrero es Dios, que el que va a pelear tus batallas es Dios, que el que va a ver por ti es Dios. No es por tu fuerza que vas a tomar la tierra. Y esto lo entendía Caleb. Por eso Caleb, aunque decía, no sabemos pelear, hemos estado esclavos. Si usted ve la alimentación de un esclavo, no creo que ellos precisamente vinieran de una alimentación de puro bistec, espinaquitas, comida fuerte, proteína. No, no, no. Ellos comían como esclavos, tenían la fuerza de un esclavo, pero Caleb ya no pensaba como esclavo. Él ya se veía diferente. Y entonces hemos estado estudiando que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tú ya no te puedes ver como esclavo. Tú te tienes que ver diferente. Inclusive leímos que Isaías 11:3 dice, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor a Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni guiará según por lo que oiga sus oídos. Entonces, aquí estamos viendo que Jesucristo era el que tenía el espíritu sobre de él, pero él no se dejaba guiar por lo que veían sus ojos ni por lo que oían sus oídos. Él se dejaba guiar por lo que el espíritu le decía. Y nosotros como hijos de Dios no debemos de dejarnos guiar por lo que ven nuestros ojos, porque puede ser que a tus ojos ves que hay gente que es millonaria o que es gente que tiene toda la economía y tú dices, yo quiero lograr eso, pero yo nunca lo voy a poder lograr porque yo no nací con dinero, porque yo no nací con alegría, porque yo no nací con prosperidad, porque yo no nací en una familia estable, porque yo no tengo estas cualidades. Y recuerdo que en alguna ocasión de mi vida yo fui retado de una forma muy fuerte a ver más allá de lo que mis ojos podían ver. Yo veía mi situación física, no nada más tengo un tema de una mano que pues es un poquito diferente a la tuya, sino que también temas de músculos que no tengo y situaciones que me hacían creer cuando yo era pequeño que ciertas cosas no iba a poder lograr. Pero eso es lo que ven mis ojos, eso es lo que escuchaban mis oídos, pero Dios tenía un plan diferente. Y yo no sé cuál sea en este momento como esa parte que te hace pensar que no vas a poder tomar la tierra que Dios te dio. Y a lo mejor vas a tener que hacer como Caleb, decirle a esas emociones y esos sentimientos, cállate, cállate si esa voz que te está hablando te dice que no puedes. Cállate si esa voz que te está hablando te dice que no es tu tiempo, que no es para ti. Vas a tener que aprender a silenciar esas voces porque esas voces siempre te van a recordar quién eres tú en tu sentir, quién eres tú a tu vista, quién eres tú a tus oídos, quién eres tú por lo que te han dicho. Es que a mí desde chico me han dicho que no puedo, pero yo siempre me vi como un empresario. Sin embargo, siento que nunca lo voy a lograr. Es que ya estoy grande, es que tengo tantos años, es que yo no puedo. Y siempre va a haber un montón de razones por las que tú vas a decir es que yo no puedo. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios nos está mostrando aquí que el Espíritu Santo nos enseña a tomar decisiones por lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es la clave aquí? Entender qué tiene Dios para ti. Si el pueblo de Dios hubiera entendido, el pueblo de Israel en ese momento hubiera entendido que el plan de Dios, pero lo hubiera entendido no en su mente, sino en su corazón, es que esa tierra fuera para ellos, ellos estarían contentos porque primero tendrían que saber y recordar que su Dios es poderoso, que los amó y los sacó de Egipto. O sea, a veces tenemos muy mala memoria con la fe, con las cosas buenas. Se nos olvida que Dios nos sacó con brazo fuerte y mano extendida. Nos sacó con poder.
Y ese mismo Dios que te ha traído hasta hoy, Él tiene el poder para llevarte más allá de donde puedes imaginar. Pero con tus ojos, a lo mejor estás viendo lo que ellos veían. A lo mejor con tus ojos estamos viendo destrucción, inflación, enfermedad, tristeza, amargura. Porque si vemos a través de los ojos del Espíritu Santo, no vas a ver nada de eso, vas a estar tranquilo. Porque Él va contigo en la batalla. Si vemos cómo lo hizo con el pueblo de Israel, vamos a entender que Dios es poderoso. Pero si tú no te das cuenta y no tienes la capacidad de leer que Dios sacó a un pueblo que vivió 400 años en esclavitud, vivió 400 años esclavo. Yo no sé de qué país seas, de donde me estás escuchando, pero aquí en México nosotros tenemos realmente que 200 años de libertad, que es lo que se ha festejado. O sea, el doble estuvieron esclavizados. Ellos ya pensaban como esclavos, ya se había tatuado en su corazón la esclavitud, ya se había tatuado en su mente la esclavitud. Ellos ya no podían pensar diferente. Tú vas con un empresario y te vas a dar cuenta por qué es empresario. Piensan muy diferente a ti. A lo mejor, digo, a ti si tú no eres empresario, si tú eres empleado. A lo mejor tú como empleado ves una piedra y dices, esta piedra no me sirve, la voy a tirar. Ellos agarran la piedra y dicen, wow, esto es un pisapapeles, esto es un arma para defenderme y la voy a vender, la voy a lijar, la voy a pintar y ahora esta piedra va a costar 500 pesos porque es un gran portapapeles y es hecho a mano. O sea, realmente la mentalidad. ¿Cómo es que te estás viendo a ti mismo? Fueron 12 espías los que dieron el reporte y solamente dos dijeron, sí se puede. Ahora, este reporte provocó que el pueblo de Israel se quedara 40 años en el desierto. Esto ya lo estudiamos también, lo hemos estado viendo. 40 años en una jornada de 11 días. En Números 14, versículo 2 al 4 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Dice aquí, todos los hijos de Israel se quejaron de Moisés y de Aarón, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en Egipto, en la tierra de Egipto, perdón, o sea, ojalá muriéramos en Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová? Vean, están culpando a Dios. Y eso es algo que a veces no entendemos. Como le digo, parece que a Dios se le olvida lo que nosotros tenemos, nuestro trabajo y nuestra vida. ¿Por qué nos trae Jehová a nuestra tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos están hablando de volverse al punto donde fueron esclavos. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué fuerte que la gente se quiera regresar al lugar donde salió. ¿Y saben por qué se quieren regresar? Por la comodidad. Si usted alguna vez ha puesto un negocio, como yo le he comentado, a lo mejor dice, ¿sabe qué? A lo mejor donde yo estaba contratado y donde pedí que me finiquitaran para poder poner este negocio, a lo mejor vale la pena que me regrese a esa empresa y pida una disculpa, ¿no? Y les diga, chin, me equivoqué, mira, perdóname, aunque me bajes un poco el sueldo, déjame regresar a la empresa porque yo estoy acostumbrado a mi sueldo seguro y estoy acostumbrado a no preocuparme por si hay clientes y estoy acostumbrado a no preocuparme si hay nómina y yo no sabía que teníamos que pagarle tanto al SAT, tanto al Seguro Social y yo no sabía que se batallaba con un sindicato y no sabía que los clientes eran tan difíciles que me iban a hacer groserías. Mejor me regreso a vivir otra vez como empleado, perdóname, yo quiero volver, o sea, queremos regresar a esa tierra donde estábamos cómodos. Y Dios no es comodidad. Dios te está llevando a crecimiento y el crecimiento en muchas ocasiones va a traer incomodidad. Yo recuerdo, yo soy alto, pero cuando empecé a crecer, recuerdo que mis rodillas me dolían mucho, muchísimo. Y llegó un momento en el que yo no aguantaba el dolor. Decía, las rodillas me duelen tremendamente, pero yo no sabía qué me dolía más. Si las rodillas o el verme al espejo en la adolescencia completamente chueco, porque de pronto pareciera que el tronco crece más que los pies o los pies crecen más que el tronco y en lo que esto se va acomodando, la verdad es que uno no está tranquilo ni feliz en la adolescencia como está, pero ¿sabe algo? Eso es crecimiento. Y entonces a través de la vida diaria, Dios nos enseña en nuestra vida, nos enseña mucho de la vida espiritual. El crecimiento pues trae cambios, trae decisiones, trae situaciones a tu vida que no te van a hacer sentir incómodo, pero si tú vives en angustia, si vives en miedo, no estás viviendo como a Dios le gusta que tú vivas. El pueblo de Israel tenía que entender que ellos debían de vivir confiados en Dios.
Inclusive podemos encontrar varias veces en la palabra de Dios, como Jesucristo les decía a las personas, no temas, no temas. Y esto lo hemos enseñado bastante, porque la actitud de ellos era completamente negativa. Ellos estaban ya diciendo no podemos cuando ni siquiera conocían el plan de Dios. Es como cuando tu padre, y recuerdo que mi padre así me decía, te dice en la piscina y tú estás lanzándote del trampolín, te dice, lánzate, yo estoy aquí abajo, no voy a permitir que tú te hundas. Recuerdo a mi padre decirme algo así. Ahorita que les estoy contando esto, recuerdo a mi padre, me acordé de mi padre diciéndome, ¿tú crees que yo voy a dejar que tú te mueras? ¿Tú crees que yo voy a dejar que tú te hundas? Y me acuerdo que eso me hizo reflexionar tanto y dije, efectivamente, mi papá nunca va a dejar que yo me muera. Y entré en tanta confianza que me lancé de un trampolín, lo que sí es que cayó un poquito chueco, entonces pues un poquito doloroso, pero era un trampolín que para mí era muy alto y me lancé sabiendo que si algo fallaba, mi papá abajo me iba a sacar. Y eso es fe, creer que Dios está contigo y entonces ahí tú ya estás conociendo a Dios en verdad. Ya no nada más conoces a Dios por palabra, ya no nada más conoces a Dios por lo que te dicen. Y este es el comportamiento de los hijos de Dios. No debemos de tener miedo. Miedo es crecer completamente libres de toda duda. Saber que el Espíritu Santo está contigo, que Él nos va a preparar y nos va a guiar. Tienes un problema con tu esposa y dices, ella es mala, ella está mal, muy mal. Mejor me sería irme de su lado. ¿Eso es fe? ¿O eso es lo que tus ojos pueden ver? Este trabajo es muy difícil, mejor renuncio y me voy a algo más fácil. Trabajar para Dios es muy pesado. Tengo que renunciar a esta falta de sueño. Yo quiero dormir más. Esto ya no me gusta. Poner un negocio fue mi decisión, pero mejor quiero algo más seguro. No importa qué tan difícil sea, tú debes de saber lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. No te dice que se apartará únicamente de tus ojos. ¿Por qué de tu boca? Porque tienes que estar hablando la palabra para recordarlo. Tienes que estarlo hablando para que entonces pongas en práctica eso que Jesucristo le dijo un día a sus discípulos, que Él nos daba el poder para atar y desatar en el cielo. Y lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra. Y lo que tú desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, cuando tú hablas, tú desatas bendición en el cielo y en la tierra para ti. Entonces te dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué nos sirve meditarlo? Pensarlo, para en verdad darte cuenta quién es tu Dios, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Esta parte me encanta. No te está preguntando, si quieres, esfuérzate. Y bueno, no te preocupes, no te tienes que esforzar. Cuando tú medites la palabra, en ese momento la bendición va a caer. Cuando tú medites la palabra, las cosas van a salir por sí solas y tú no te vas a tener que esforzarte. Aquí no te está preguntando, inclusive te está dando una orden, así como cuando tú le dices a tu hijo, mira, yo te pido por favor que vayas a la casa, pero mira que te mando que laves los trastes. Mira que te mando que hagas la sala. Mira que te mando que tiendas tu cama. Te lo estoy mandando. Entonces aquí te dice, medita en mi palabra, pero mira que te mando que te esfuerces, ¿eh? Que te esfuerces. Ay, pero es que Señor, yo no me puedo esforzar. Ah, como sé que me vas a contestar eso, inmediatamente te dice, y seas valiente, no seas miedoso, no tengas miedo, no te anticipes, no estés temblando. Más te vale que empieces a creer no por una emoción de la predicación en ese momento. Más te vale que empieces a creer no nada más porque el pastor te lo está diciendo. Más te vale que empieces a creer porque crees verdaderamente lo que estás leyendo. Y si tú ya no estás creyendo, y si tú ya no estás siendo fuerte, y si tú ya no te estás esforzando, es por algo. Porque no estás haciendo lo que dice el versículo anterior, no estás meditando la palabra, no estás leyendo la palabra y leyéndola, meditándola, entendiéndola, solamente le estás leyendo sin digerirla. Entonces te está pasando, como hemos platicado, como a las vacas, que estás únicamente comiéndote el alimento y lo estás dejando casi completo. Tienes que regurgitarlo y pasarlo a tu segundo estómago, a tu tercer estómago para entenderlo y nutrirte. Como no lo estás haciendo, entonces se te olvida quién es Dios, entonces estás débil en la prueba y entonces no te estás esforzando y no vas a ser valiente. Por eso los acomodó en ese orden los versículos. Primero vas a meditarlo, primero vas a
entenderlo y después te ordeno que te esfuerces ya con lo que aprendiste. Te ordeno que te esfuerces con lo que estás creyendo y seas valiente. No debes de tener miedo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Te está diciendo, recuerda quién está contigo. Recuerda que si yo estoy contigo, yo no soy una persona que se equivoque, ¿sabes? O sea, Dios no se equivoca. Yo te puedo decir, yo, Fer, sí me equivoco. Yo, pastor, sí me equivoco. Yo, amigo, padre de familia, hijo, sí me equivoco y me equivoco mucho. Yo, empleado, sí me equivoco. Yo, jefe, sí me equivoco. Pero Dios no se equivoca. Y Él te está diciendo, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Entonces, si yo estoy contigo y tú en verdad lo estás entendiendo, oye, pero ¿cómo lo puedo entender? Lo estás entendiendo porque hiciste lo del versículo 8, meditar la palabra. Se te olvida que tú ya eres esa criatura de antes. Y entonces nos encontramos también, entonces, en el versículo 3 que estábamos leyendo, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué viniste a traer la congregación a este desierto para que muramos? ¿Cuántas veces no estamos tentadísimos a quejarnos de esa manera? Apenas estás siendo guiado para lo que Dios quiere para tu vida y lo primero que hacemos es quejarnos y decir, no puedo. Y si no te aceptan tu queja y si no aceptan el no puedo, te enojas más. Te enojas más y entonces empiezas a decir cosas como estas. El pueblo de Israel también dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún hay agua para beber. ¿Por qué me trajiste al desierto? Si no te hacen caso, el berrinche crece y el berrinche crece y vuelve a crecer y sigue creciendo hasta que llega un momento que el berrinche es tan fuerte que si no te hacen caso, eres capaz de decir, ¿por qué me trajiste a este desierto? Las malas actitudes frenan las bendiciones. Aquí puedes encontrar entonces que no estás actuando conforme a la ley de Dios, que no estás actuando conforme a la palabra de Dios. Vamos a quitar la palabra ley porque creo que ley nos hace mucho ruido, pero no estamos actuando conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, cerca de ti está la palabra en Romanos 18, en tu corazón y en tu boca. Es decir, está cerca de ti el que tú hables. Está cerca de ti el que tú digas. Por eso te dice que te tienes que esforzar, tienes que meditar y tienes que hablarle. Porque si confiesas con tu boca, con la boca se confiesa para salvación. También dice en 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros creemos, por lo tanto hablamos. Entonces debemos empezar a cuidar qué sale de nuestra boca. Se nos olvida que ya somos nueva criatura. Y estamos terminando ahorita la primera mentalidad apenas la primera mentalidad, porque son varias mentalidades, no solo es una mentalidad. Entonces, esta mentalidad, ¿qué nos debe de quedar claro? ¿Qué estás hablando respecto a ti? ¿Estás hablando todavía tu pasado? ¿Estás hablando lo que tus sentidos pueden ver? ¿Estás hablando lo que tus emociones pueden percibir? Lucas 6:45 dice, el hombre del buen tesoro de su corazón saca bien y el mal hombre del mal tesoro saca el mal. Es decir, si tú sabes hablar cosas buenas para ti, sabes hablar cosas, bendiciones para ti, no nada más es hablar por hablarlas, es hablar la palabra, creer que Dios la dijo y por eso me adueño de ella y yo la digo. O sea, Dios dijo que yo soy bendecido, me apropio de esa bendición y no solamente es una mentalidad positiva, no. Yo digo lo que Dios me enseñó que yo soy y lo hablo porque estas son palabras de Dios. Únicamente como hijo de Dios estoy repitiendo las palabras de Dios. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca el bien y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón quiere decir que si tú únicamente estás hablando temas negativos, enfermedad, tristeza para tu vida y dolor para tu vida, ese es de lo que te has llenado. Yo no puedo agarrar un vaso con agua, llenarlo y después servirlo y esperar a que saque agua de limón, porque yo le metí agua simple. Pero si yo le meto agua de limón, yo no puedo esperar a que salga agua simple porque le metí agua de limón. Yo voy a sacar de un vaso lo que he metido. Entonces aquí la palabra de Dios, bajo esa lógica, te dice, si de tu boca no sale nada correcto, nada positivo, es porque de eso lo has estado llenando. Es necesario que ya empieces a llenar tu vida de la palabra de Dios, no de mis predicaciones, no de otras predicaciones. Es muy bonito las predicaciones porque te enseñan, te ayudan, nos dan más luz, pero es muy importante que tú ya leas la palabra.
que tú ya creas la palabra. Romanos 4:17 dice, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios y que creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama ya a las cosas que no son como si fuesen. Es así como Dios se comporta. Es así como Dios te enseña que te comportes. Empezar a hablar las cosas que no son como si ya fueran. Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, números 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? En Génesis 13:14 vemos que dice, el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar de donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque la tierra que ves es la que te daré. Y es lo que Dios está hablando a tu vida hoy. Vamos a cerrar ya este espacio, esta primera mentalidad y vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, así como le dijiste a Abraham, porque aquí vemos que dice que lo subió al monte, y lo subió al monte, le dijo, ve al norte, ve al sur, ve al este, ve al oeste, hasta donde alcanzas a ver, hasta allá te daré. Pero si tus ojos son ojos de esclavo, tú ves pobreza. Si tus ojos son, pues, tus ojos espirituales tienen problema para ver, necesitan lentes espirituales, solamente vas a ver que no puedes. Y entonces es ahí donde te van a dar. Y muchas personas, eso es lo que tienen en la vida, únicamente hasta donde alcanzan a ver. Solamente alcanzo a verme como empleado. Solamente alcanzo a verme como una persona que va a sobrevivir. Una persona que, bueno, ahí la va sacando. Una persona que, bueno, tiene su familia bien y es suficiente. Y hay personas que tienen una visión más grande y por eso logran más. Y hay personas que tienen una visión todavía más grande y logran más. Porque la palabra de Dios se cumple para ellos aún para ellos, porque Dios no miente. Génesis 13:14. El Señor le dijo a Abraham, después que el Lot se había separado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mi pregunta es, ¿hasta dónde alcanzas a ver? ¿Qué es lo que estás viendo para tu vida? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti y tú ya lo puedes ver? Con tus ojos de la fe, ¿qué alcanzas a ver? Miren, hay veces que necesitamos lentes, porque si no tengo estos lentes, no alcanzo a ver bien, no alcanzo a leer bien. Y hay ocasiones que espiritualmente estamos así. No tenemos esos lentes y yo solamente alcanzo a ver pobremente, cortamente. Únicamente alcanzo a ver hasta donde mi angustia me deja ver. Y con los ojos de la fe podemos ver lejos, hasta donde Dios quiere que veamos. Deja de pensar por quién eres. Tú eres una nueva creación, porque ya eres hijo de Dios cuando recibiste a Jesucristo en tu vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y dile, Señor, ayúdame y enséñame a ver más allá de donde mis ojos alcanzan a ver. Enséñame a ver más allá de donde mi espíritu alcanza a concebir. Ya no permitas que me mueva por emociones. Ayúdame a moverme por convicciones. Tú me has dicho que estás conmigo y yo debo de creerlo. Yo ya no provengo de un padre abusivo. Yo ya no provengo de una familia destrozada. Yo ya no provengo de pobreza. Yo ya no provengo de soledad. Yo vengo ahora de un pasado que Dios me ha dado, porque en Cristo Jesús soy nueva criatura y las cosas viejas ya pasaron. Ahora mi vida es nueva. Ahora yo soy una persona nuevamente construida. Yo soy un hombre, una mujer poderoso, sano, bendecido, amado, guiado, protegido por mi Señor. Dile, Señor, enséñame a entender tu protección. Enséñame a entender tu amor y enséñame a entender tu fidelidad. Ahora, Padre mío, yo te pido por cada persona que esté escuchando este mensaje en su casa, por cada persona que esté escuchando este mensaje donde se encuentre, bendícelos y háblales y muéstrales que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres Señor y que tú eres bendición para todo el que le busca. Te adoramos y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos el día miércoles en la oración. Jueves nuevamente ya tenemos continuamos con nuestras clases y el siguiente domingo otra vez ya es presencial, ya nos podemos volver a reunir aquí. Dios está con ustedes. Inicien su semana con nuestro Señor. Inicien su semana llenos de la bendición de Dios. Que tengan una excelente semana. Bendiciones a todos. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, bendiciones. hasta luego.